Cordial saludo para todos, mi nombre es Alexandra Daza y el día de hoy comparto mis apreciaciones con respecto a la actividad 1.2 de la asignatura Política Educativa en el contexto nacional e internacional, la cual se refiere a una explicación y comparación sobre las políticas públicas educativas. Para iniciar vamos a hacer un análisis sobre el concepto de política pública para después enfocarnos específicamente en el ámbito educativo y cómo ésta se relaciona con el pensamiento político de Platón. Basándome en el documento ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas?, según el politólogo Emilio Gragiglia, quien es citado por Wilson 2019, las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad. Lo anterior significa que las políticas públicas son técnicamente herramientas que los gobiernos diseñan y utilizan para abordar problemas de tipo social y de esta manera mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En el ámbito educativo, la política pública se centra en garantizar el acceso equitativo al servicio de educación, lo que implica no solo la construcción de grandes edificios que funcionen como escuelas, colegios, universidades o cualquier tipo de institución pública, sino que también implementen programas que realmente aseguren que los educandos reciban una educación que les permita desarrollarse plena e integralmente. Los programas de capacitación docente, las diferentes iniciativas para reducir la deserción escolar o las propuestas que promueven tanto la equidad como la inclusión son ejemplos claros de políticas educativas que buscan mejorar el sistema desde su base. Wilson 2019 evidencia que la comunidad debe estar involucrada en el diseño y ejecución de este tipo de políticas. Por ejemplo, es sabido que en algunos países se realizan constantes consultas a padres de familia y estudiantes con el propósito de entender mejor sus necesidades y expectativas con respecto a la educación y el contexto en el que habitan. Lo anterior atiende a la premisa citada por Wilson 2019 de Jaime Torres Melo y Jairo Santander, quienes manifiestan que las políticas públicas son el reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad y expresan los objetivos de bienestar colectivo. Otro aspecto importante es que la política educativa debe ser flexible y adaptable a los constantes cambios que la sociedad sufre. Un claro ejemplo de esto fue la pandemia COVID-19, la cual obligó a muchos países a implementar, gestionar, aplicar de manera rápida la educación a distancia. Pero esta situación también evidenció la necesidad de políticas que puedan responder a situaciones de tipo imprevisto. En términos de política pública, según Platón, en su obra La República, él enfatiza la importancia de la educación como ese medio que se sigue para alcanzar tanto la justicia como el bien en la sociedad. Platón propone que la educación debe ser regulada por el Estado y debe ser orientada hacia la formación de ciudadanos virtuosos y sabios. Según el autor, la auténtica educación es la que conduce a la verdad y al bien. Además, Platón sostiene que quienes rigen la vida del Estado deben ser filósofos, ya que por su naturaleza deben saber qué es lo realmente verdadero y bueno para la sociedad. En términos de la comparación del pensamiento platónico con respecto a la educación y nuestra realidad actual, vamos a trabajar sobre 3 factores. El primero de estos es el acceso a la educación. Platón proponía una educación de carácter obligatorio y que fuera regulado por el Estado, en donde todos los ciudadanos tuvieran un acceso a una formación integral. La realidad actual nos muestra que aunque existen ciertas políticas que promueven el acceso a la educación, aún hay una creciente desigualdad y es realmente significativa,
dado a diferentes tipos de brechas como las sociales, etnográficas, económicas, inclusive geográficas, entre otras. Dichas brechas en el acceso a recursos educativos de calidad son más que evidentes, especialmente en comunidades que en este caso vamos a denominar como desfavorecidas. El segundo aspecto es la calidad de la educación. Platón proponía que la educación debería ser de calidad y orientada siempre hacia el conocimiento del bien y la verdad, y que de esta manera se debían formar a los futuros gobernantes, los cuales también deberían ser filósofos. ¿Por qué? Porque según Platón, solo ellos poseían la sabiduría y el conocimiento profundo y eran realmente capaces de entender y perseguir el bien común, sin apropiarse de ningún tipo de egoísmo. Platón argumentaba que los filósofos, cuya virtud era la sabiduría y la prudencia, eran los únicos aptos para ejercer papeles en el gobierno. Esto se debía técnicamente a que los filósofos no buscan satisfacer necesidades o intereses propios, sino que están dedicados a la búsqueda del bienestar de una comunidad. Además, Platón sostiene que para lograr una ciudad ideal es fundamental que tanto los reyes como gobernantes se conviertan en filósofos. Lo anterior implica que los líderes deben estar formados desde la verdad y para la justicia, lo que les permitiría tomar decisiones informadas y realmente justas que beneficien a todo el mundo. Sin esta base filosófica, los gobernantes podrían fácilmente caer en la corrupción y en el egoísmo, lo cual podría perjudicar a una nación completa. Además, las políticas educativas a menudo se encuentran en estándares de rendimiento netamente académico y en evaluación del mismo. Pero esta situación no siempre logra fomentar un aprendizaje profundo y crítico. La formación de docentes y la actualización de currículo acorde a las necesidades de la región son áreas que requieren especial atención. En términos del rol del Estado en las políticas educativas, Platón era enfático en que el Estado tenía la responsabilidad de regular la educación mientras aseguraba que ésta fuera de tipo moral y filosóficamente adecuada. Por esta razón proponía un magistrado con poder para velar por la educación. En nuestra realidad, en muchos contextos el papel del Estado en la educación es objeto de constante debate, sobre todo teniendo en cuenta que en el desarrollo de las políticas educativas a menudo se ven influenciadas por intereses netamente políticos o, lo que es más grave aún, económicos, en lugar de centrarse en el bienestar de los estudiantes y la calidad educativa. Lo anterior puede llevar a la toma de decisiones que prioricen únicamente la eficiencia y el costo sobre la necesidad de la equidad y la calidad de la educación. Platón argumentaba que los filósofos cuya virtud era la sabiduría o prudencia eran los únicos aptos para manejar papeles en el gobierno. Sin embargo, en la realidad actual, muchos gobiernos pueden carecer de la visión filosófica necesaria para implementar políticas educativas que realmente beneficien a la sociedad. Lo anterior se traduce en un enfoque preocupante que a veces ignora las necesidades reales de la comunidad y que además perpetúa las desigualdades en lugar de promover una educación inclusiva y de calidad. Además, la falta de formación integral y continua por parte de los educadores puede resultar en una enseñanza que no fomente del todo el pensamiento crítico y la creatividad, los cuales eran dos aspectos que para Platón eran esenciales en el desarrollo de la educación. En este sentido, la crítica se centra en que el gobierno no está cumpliendo del todo con su responsabilidad de garantizar una educación que forme ciudadanos virtuosos y capaces de contribuir al bien común. Ya para finalizar y como conclusión de cierre, me permito mencionar que las políticas públicas educativas son esenciales para garantizar tanto el acceso como la calidad de la educación en una sociedad.
Y al realizar la comparación con las ideas platónicas y nuestra realidad actual, se evidencia que aunque se han logrado ciertos avances y mejoras, aún hay una serie de desafíos que se consideran como significativos, que requieren de especial atención y que además deben abordarse de manera inmediata, sobre todo si tenemos en cuenta que la educación debe ser vista como un pilar fundamental para el desarrollo y evolución de la sociedad en términos de justicia y equidad, tal y como lo planteaba Platón. Gracias por su atención.